no me deja que no reproduzca el comercial. Son 2 segundos que se va a reproducir, pero vamos a empezar este, este, este seminario de fundamentos de gestión del riesgo con un video y vamos a empezar a seguir toda la temática que está establecida dentro del seminario y que va a ser parte también integral del curso autogestionable en gestión del riesgo de desastres, en fundamentos de gestión del riesgo de desastres. Ya ven mi pantalla maximizada, ¿cierto? Sí, señora, así es. Me dicen si escuchan audio, por favor. ¿Escuchan audio? No, señor, solamente se ve video, pero no se escucha audio. Pues dame un segundo, volvemos y compartimos con ustedes. Listo. ¿Ahí se escuchan audio? Sí, señor, ahora sí. Después del agua aprendimos que la naturaleza llena de vida tiene maneras de contestar. Cuando el abuso llegó al extremo, nos dimos cuenta que hay consecuencias si nadie piensa en reforestar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del lodo aprendimos que en este mundo nunca hace falta una mano amiga que ha de amparar. Ejemplo de solidaridad, países hermanos que pala en mano no vacilaron en ayudar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del viento aprendimos. Es evidente, no estamos listos para enfrentarnos a esa verdad. Que otra desgracia no nos sorprenda mal preparados. Mejor resulta estar precavidos que lamentar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del agua, el lodo y el viento, ¿qué aprendimos? Listo. Un segundo porque... ¿No están viendo mi pantalla? Me sacó. No, no, señor. Claro. Qué pena con ustedes, claro. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí,
Señor, pero por alguna razón se activa alguna función donde su merced aparece ahí en la presentación. No sé si esa es la única, pero bueno, pero igual se ven las diapositivas sin inconveniente. Sí, se ve a un lado, a un costado, ¿sí? Sí, señor. Ahora sí. Pero sí está dejando ver bien la diapositiva, ¿cierto? Así es. Sí, señor. Bueno, pues yo quisiera iniciar de acuerdo a este video. Es un video, es una canción de El Salvador que, pues si bien es cierto, no es del país, es una problemática que vivimos día a día a causa de la vulnerabilidad, la variabilidad climática, perdón. A nosotros en la gestión del riesgo de desastres no nos afecta el cambio climático, sino la variabilidad climática y las intensidades de esa variabilidad climática. De acuerdo a esto, me gustaría conocer el concepto de ustedes o qué piensan ustedes, que los desastres son naturales o no son naturales los desastres. Me gustaría escucharlos. No sé si alguien quiera aportar. Bueno, algunos desastres son naturales y otros son generalmente ocasionados por causas antrópicas. Digamos, un terremoto, un ciclón, un huracán, pues es imposible controlar hasta ahora por el ser humano. Pero tenemos otros desastres que han sido generados por la mala administración que hacemos de los recursos naturales, como Ujú. deslizamientos, avalanchas, crecientes súbitas porque deforestamos las cabeceras de las cuencas hidrográficas, etcétera. Habría un sinnúmero de elementos que nosotros aportamos para generar desastres. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo diría que los desastres, digamos, en cierta forma digamos, es el desarrollo de un impacto que se genera por las implementaciones muchas veces el de la problemática en los temas que las industrias ocasionan. A veces les decimos que nosotros como seres humanos somos destructores y realmente eso ocasiona que la acumulación de todos estos impactos genere toda esta situación de desastres. Entonces, cuando se pasa ya digamos, de amarillo a rojo, pues obvio que los resultados son evidentes, como en este caso las mismas avalanchas, remoción en masa. Los caudales realmente pues se generan otros desastres acompañados con los mismos impactos. Entonces, en cierta manera, yo diría que es la aceleración de un ecosistema que ocasiona por malas prácticas de los mismos desarrollos de la economía. Gracias. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguien quisiera aportar algo más o no? ¿Ninguno? Bueno, yo quiero dejar una claridad en esto y es un concepto que se ha venido discutiendo hace aproximadamente varios años. Desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo se ha generado ese debate importante sobre el concepto de los desastres, si son si son naturales o no son naturales. Eso prácticamente viene desde un terremoto en 1755. Se empezó a hacer la discusión después, mucho tiempo después en Lisboa se hizo ese terremoto y se generó la discusión de si los desastres son naturales o no son naturales. Hay mucha literatura sobre esto, pero la realidad es que los desastres no son naturales. Los desastres son eventos que se construyen socialmente, que generan unos estragos, unas afectaciones, unas pérdidas económicas, unas pérdidas de vidas humanas que, que no dependen de la naturaleza, ¿sí? Sino dependen de qué, de unos procesos inadecuados de urbanización, de una falta de planeación en los territorios, una falta de articulación en los mismos instrumentos de planificación, unas condiciones inseguras que generamos nosotros como personas en el lugar donde nosotros estamos habitando,
la persona que le gusta, que vive en la falda de una montaña y, por ejemplo, le da fácil cortar la falda o hacer unos taludes, unas inclinaciones, unas deforestaciones que me generan unas condiciones inseguras para yo establecerme sobre, especialmente sobre un territorio. ¿Sí? La misma desigualdad, la pobreza, son temas que hacen parte o que generan que los desastres no sean un concepto de natural. Hay mucha discusión sobre esto. Lo que sí es natural son los fenómenos amenazantes. Los fenómenos amenazantes son naturales. Los fenómenos hidrometeorológicos, que ustedes los conocen como las precipitaciones, las inundaciones, las avenidas torrenciales, las crecientes súbitas, los movimientos en masa, eh, que son parte de estos fenómenos naturales, que con esas condiciones que generamos en un territorio, se me suma a la amenaza más la vulnerabilidad, se me genera un riesgo y que ese riesgo se genera una materialización. ¿Qué hace parte del concepto de riesgo en un territorio? Son dos factores fundamentales, ¿sí? Ya sabemos que los fenómenos sí son de origen natural, los fenómenos amenazantes. Los fenómenos hidrometeorológicos, los geológicos, son de origen natural. Obviamente también tenemos otros tipos de fenómenos como los socionaturales cuando a veces, o los que llamamos antropogénicos, los humanos no intencionales, cuando por alguna causa del desarrollo de una sociedad se genera algún fenómeno amenazante. Los tecnológicos, que son todos los relacionados con la industria en el país, con el transporte de mercancías peligrosas, con las mismas condiciones de las infraestructuras que son de origen tecnológico, y los fenómenos amenazantes de origen biológico, que anteriormente nadie le daba un papel, una relevancia al fenómeno o al fenómeno amenazante de origen biológico, y vinimos a darle esa importancia o ese espacio después de que se materializó la pandemia o el COVID-19. Entonces, si nosotros nos vamos, tenemos los fenómenos amenazantes y tenemos unos elementos expuestos, los fenómenos amenazantes que hacen parte de la amenaza, ¿sí? Y tenemos unos elementos expuestos que es la vulnerabilidad. Cuando yo tengo ese fenómeno y sumo amenaza más vulnerabilidad, es igual a riesgo o a escenario de riesgo. En otras palabras, ¿qué es eso? Es el escenario de riesgo. Vamos a irnos con un escenario de riesgo movimiento en masa. Por un ejemplo, allá, vámonos con el caso de eh, Azafranal en Silvania, ¿sí? La vereda Azafranal en el municipio de Silvania. eh, por donde pasa la doble calzada o el tercer carril Bogotá-Girardot. Tenemos una problemática de movimiento en masa, que es el fenómeno amenazante, el movimiento en masa, ¿sí? Como ustedes lo conocen como remoción en masa, y tenemos una vulnerabilidad en ese sector específico de Azafranal. ¿Qué vulnerabilidades tenemos en ese sector? ¿O qué elementos expuestos que hacen parte de esa vulnerabilidad? Tenemos, pues obviamente, sociales, que tenemos vidas, tenemos un sistema económico que obviamente mucha de la economía de esa vereda del municipio de Silvania es prácticamente agropecuaria. Tenemos infraestructuras y edificaciones, claro, tenemos un megaproyecto que atraviesa toda esa vereda y tenemos ecosistemas importantes que hacen parte de ese escenario, ¿sí? De ese escenario de riesgo como tal, ¿sí? Tenemos el fenómeno amenazante, que es el movimiento en masa, y tenemos la vulnerabilidad por estos casos, que fue lo que les acabo de explicar: vidas económicas, funcionales con infraestructura y edificaciones, y todo lo ambiental y que me va dentro de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental. Cuando yo sumo todas estas dos, se me generan estas dos, yo voy a tener algo que se llama la materialización de un escenario de riesgo, para nosotros también conocidos como riesgos de desastres o desastres. ¿Qué son
¿Qué son qué es un riesgo de desastre? Son según lo establecido en la misma ley 1523 de 2012, que lo vamos a hablar más adelante, son esos daños o pérdidas potenciales que se pueden presentar en un lugar específico, ¿sí? Que vienen de origen natural, con un fenómeno de origen natural, que ahorita le vamos a hacer la discusión a esa problemática de ese sector, socionatural, tecnológico, biológico, y que se determinan por qué, por los elementos expuestos o la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Dios no lo quiera que nunca suceda nada en este sector, pero donde se venga el movimiento en masa, pues tenemos que esa es la materialización del escenario de riesgo, pues vamos a tener unas pérdidas de vidas humanas importantes en ese sector. Ahora vamos. Venga, pues van a decir ustedes, pero ¿por qué si eso es una montaña que es después de subida para los que conocen? A mano derecha es la vereda Zafranal. Van a decir, ¿por qué ese movimiento es más ahí? Si eso no es culpa de nadie, es culpa que está lloviendo mucho, es culpa que ya hay tanta lluvia que se satura el suelo, pero entonces nosotros vamos a hacer un análisis y son varios los aspectos que pueden llegar a generar esos desastres y que llegan a la teoría de que los desastres no son naturales. ¿Cuál es la primera que se ha tenido un debate amplio dentro de este sector? Es uno, el manejo de las aguas, el manejo de las aguas por parte de todas las viviendas, el mal manejo de las aguas, las zonas aferentes a su vivienda, se hace un mal manejo de las aguas y generan unos cambios de las escorrentías naturales que existen en esos lugares. A eso se le suma, eso ya es una intervención de unas condiciones inseguras, a eso le sumamos la deforestación, la tala de árboles para temas de agropecuarios, agroforestales que se generan en esos territorios que aceleran ese proceso o aceleran ese fenómeno amenazante, ¿sí? Y si a eso le llevamos algo que está atravesando toda esa vereda que se llama desde la construcción de la doble calzada o la vía Bogotá-Fusa anteriormente, posteriormente doble calzada, hoy tercer carril, pues vemos que son procesos antropogénicos que aceleran o generan un incremento de la amenaza en ese sector del municipio. Y eso, entre las dos, se me materializa y se me convierte en un escenario de riesgo de desastres. ¿Alguien quiere aportar a eso? ¿De pronto no lo entendió para que podamos seguir el debate ante esto? ¿O está claro el concepto? Únicamente tengo acá en el chat un comentario de la señora Rosalba, donde nos indica que somos en gran parte responsables de muchos desastres, ya que como seres humanos no cumplimos con las normas y construimos en laderas, construimos muy cerca de las cuencas hidrográficas. Sí, señor. Tenemos cierto, pero es cuando materializamos eso y cuando nosotros, por eso es ese concepto, inclusive al presidente de la República lo han criticado en muchas ocasiones, cuando sale y declara desastre natural en Colombia, cuando los desastres y los medios de comunicación hablan de los desastres naturales, pero los desastres no son naturales. Los fenómenos amenazantes sí son de origen natural, pero tenemos que tener claro que los desastres son eventos construidos socialmente, ¿sí? Que generan unos estragos y que estos desastres están limitados con el desarrollo de un territorio de manera inadecuada y las mismas condiciones inseguras que generamos en nuestros territorios. ¿Y qué pasa cuando yo materializo o cuando se materializa un desastre? Vamos a ver los dos casos acá. Algo muy importante es la dinámica de un territorio. Y ahorita vamos a ver un video que pasó en Cundinamarca el año pasado en la vereda Naranjal y vamos a generar una discusión en torno a esto muy importante. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar la vida de Guayabetal, otro ejemplo de Cundinamarca, la vida de Guayabetal, de Villavicencio, la vida, no la vía, la vida de todo ese sector, las condiciones actuales en su momento antes de que se generara la avenida Torrencial
en Naranjal, ¿estaba qué? Estaba asociado a unos procesos sociales, unas condiciones sociales, unas actividades sociales en su territorio, unas actividades culturales, económicas, institucionales, ambientales y tecnológicas de estos municipios, Quetame, Guayabetal, que fueron uno de los más afectados por esta avenida torrencial. ¿Bajo qué? Bajo una condición que desean tener los territorios en un tema de calidad de vida. O sea, son las condiciones o sea, el proceso a diario que lleva un territorio para unas condiciones deseadas de una posible calidad de vida, donde juegan unos procesos importantes en temas de desarrollo económico, en temas sociales y ambientales, que garanticen que unas condiciones mínimas de nutrición, de salud, de educación, de vivienda, seguridad, de trabajo digno en un territorio, de protección de los recursos naturales, de la identidad cultural, algo importante, la competitividad y la productividad en un territorio, los mismos servicios públicos, la recreación, la participación de la comunidad. Esa es la condición deseada o la condición actual y lo deseado ante un municipio o un territorio. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ese contexto de dinámica municipal de un territorio se interrumpe por un desastre en un territorio? ¿Qué pasa para ustedes? ¿Qué pasa cuando esa dinámica municipal de unas condiciones actuales y unas condiciones deseadas se interrumpe por un escenario o por un desastre, por la materialización de un desastre? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Cómo ven ustedes esa dinámica que se ve interrumpida? ¿Cómo creen que ustedes la dinámica de un municipio se interrumpe por un desastre? O un ejemplo más fácil, ¿cómo creen que se interrumpió la dinámica por el COVID-19 en un municipio? ¿Cómo creen que se interrumpió? ¿Sí? Que es algo muy similar para llegar a la interrupción en el proceso de desarrollo. ¿Cómo creen? Hoy tenemos problemáticas importantes en economías mundiales, en procesos mm, de inflaciones elevadas de los países. Tenemos problemas de afectaciones al Producto Interno Bruto de los países. Eso se refleja en desempleo, eso se refleja en pobreza monetaria, en pobreza, en la famosa pobreza oculta que se está viendo en los estratos 4, 5 y 6 en el país y en el mundo. Hoy vemos problemas también de la desaceleración económica en muchos países del mundo a causa del COVID-19, que inicialmente no se había declarado desastre y eso se declaró desastre posteriormente y que afectó unos indicadores de origen mundial que más adelante lo vamos a debatir. Pero es eso lo que yo quiero llegar con esto. Los desastres generan una interrupción del proceso de desarrollo en un territorio. Los desastres generan una interrupción en las metas que tienen inclusivemente el sector público, los municipios, porque en el momento que se materializa un riesgo en un municipio, en un sector como tal, los ojos se van a dedicar y se van a enfocar solamente a la atención de la emergencia, porque desafortunadamente y lo van a ver ustedes en el módulo, en el primer módulo del curso como tal. Nosotros no hacemos acciones de reducción del riesgo ni conocimiento del riesgo, sino prácticamente todos los esfuerzos territoriales se enfocan en la atención de la emergencia. Profesor Diego Pérez tiene alzada la mano. Qué pena, profesor, me activo. Listo. Y vemos Yo, cómo... Señor, ¿alguien quiere aportar? yo pienso que todas esas situaciones de desastre lo que generan es una reacomodación de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de la población afectada. El caso del COVID, que es, pues, digamos, a nivel mundial, originó una reacomodación incluso de las fuerzas económicas, ¿no? Porque, pues,
hubo naciones que sacaron provecho de la circunstancia, dieron unos cambios muy significativos en su estructura. Entonces, es bien complejo entrar uno a valorar el tipo de cambios que originó y todo el tema. Obvio, pues en una primera instancia hay una dedicación de recursos a tratar de mitigar esos efectos, pero eso es una parte de todo el contexto global de las tragedias, de los desastres, de lo que ocurre a nivel tanto local como mundial. Esa es mi intervención, gracias. Sí, en ese sentido, es algo importante. Mire, a partir del COVID-19, Naciones Unidas empezó a hablar de un nuevo escenario de riesgo y empezó a hablar de unos impulsores del riesgo. Y empezó a hablar del escenario de riesgo sistémico. Y el escenario de riesgo sistémico va enlazado con estos procesos de desarrollo. El riesgo sistémico va con unos impulsores de la gestión del riesgo, que los impulsores son esos impulsores sociales que estábamos hablando, que inciden que los desastres no sean naturales, como el tema de las desigualdades, de la pobreza, el desarrollo no planificado de un territorio, que generan esos impulsores del riesgo en un territorio, que me afectan todo el sistema de un territorio. Y que vemos cómo esa interrupción de ese proceso que estábamos hablando de la dinámica municipal, eh, genera, al generarse un evento, se rompe ese proceso de desarrollo económico, social, ambiental en un territorio, y se rompen esas condiciones deseadas de una mejor calidad de vida en un territorio. ¿Por qué? Porque se materializó el escenario. Ahorita vamos a ver el video de Naranjal. Y ese evento que me generó unos daños que me generan unas crisis sociales y unas crisis institucionales, porque son muchos los factores que influyen en cambiar la posición, en cambiar lo que usted decía anteriormente, cambiar los enfoques que uno tiene para un territorio, que eso es algo importante que se habla en gestión de riesgo, es la capacidad de resiliencia que tenemos ante los riesgos de desastres, y es algo que es importante. Mónica, ¿vas a aportar algo? Mm. Sí, profe, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, señora. Buenas noches para todos los compañeros. Eh, en mi opinión y compartiendo lo que ya los demás compañeros opinaron, todo este tema de riesgo ha venido, bueno, obviamente de décadas, tiempos y atrás, donde no se tomó desde un comienzo una reglamentación, un cuidado, una ejecución a prevenir. Solamente dejaron como que pasara y que pasara las cosas, pero yo creo que el mismo hombre, así como pues se encargó de o nos encargamos de dañar la naturaleza y de que todo esto surgiera y no sabemos qué más seguirá surgiendo en el tema medioambiental, qué más seguirá pasando, pero al no tomar medidas desde un comienzo y al no hacer una reglamentación y al no haber tomado, sí, haber tomado una fuerza de, no sé cuál sería la palabra, como de posicionamiento ante reglas, ante límites, ha llevado que, pues, estemos ahorita en este momento en lo que estamos y lo que estamos viviendo medioambiental. Ya lo que tú compartías con el tema del COVID, esto despertó un poco las alarmas a empezar a prevenir y a cuidar. Pero obviamente ya el daño empezó desde mucho, mucho tiempo atrás y ahorita lo que se pueden hacer son pequeños pañitos de agua tibia porque ya tomar una reestructuración como de todo y hacer que nuestro planeta y que todos volvamos a tener, bueno, en la vida ambiental algo a lo que era muy anteriormente, ya estará muy difícil. Yo creo que ahorita lo que nos toca es como tratar de, pues, de prever, prevenir, y pues que los estados grandes influyan en apretar un poquito para que todas estas normas se cumplan. Sí, ahorita más adelante vamos a hablar de algo que es una carta geopolítica al tema de gestión del riesgo de desastres. Viene de unos acuerdos geopolíticos
donde hace parte de Naciones Unidas y donde hacemos parte Colombia, y vamos a ver cómo gracias a esos acuerdos geopolíticos y a lo que ha pasado en el país también se nace el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, de acuerdo, ¿hay alguien que más va a aportar? Perdón, ¿alguien que quisiera aportar algo más? Tranquilos, estamos en un escenario en un espacio para poder dialogar y debatir posturas y conocimientos. Bueno, sí, yo quería, digamos, como manifestar que los escenarios que estamos viviendo actualmente con toda la problemática de impacto ambiental, pues es curioso cuando uno eh, hace como énfasis en decir vamos a proteger, vamos a cuidar, vamos a prevenir que esto no siga pasando. Pero se encuentra uno que el mismo gobierno de muchos tiempos, no es el de ahora, prácticamente ofertó, ofertó todos digamos, como la riqueza de la economía a industrias que realmente no valoran lo que nosotros tenemos, que vienen es por lo que ellos, digamos, les conviene, pero aquí estamos enfrentados casualmente en el territorio con unas industrias petroleras que ya no podemos más, o sea, no sabemos si realmente, digamos, qué podemos hacer para evitar que esto se siga acelerando el impacto que se viene generando ante toda la economía ambiental. Entonces, ahí es donde uno se dice, aquí no hay coherencia, hay incoherencia, porque realmente no podemos decir, vamos a hacer un alto en el camino y revisemos y estructuremos qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Hasta ahora no hay esa dinámica, diría yo hasta ahí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Listo. Entonces, nosotros vemos que es algo importante y algo que juega y lo define el artículo 39 y el artículo 40 de la ley 1523, que lo vamos a hablar algo, que la gestión del riesgo debe ser un eje transversal en el desarrollo, para la formulación de los planes de desarrollo, para la formulación del ordenamiento territorial, lo define el artículo 39 también para todo el tema de la formulación o estructuración de los PONCAS, y debe ser un eje estructurante que garantice la sostenibilidad territorial, y que es algo que se debe dar una prioridad por parte de los alcaldes como una herramienta que oriente hacia los procesos de desarrollo y que logren alcanzar una sostenibilidad y una construcción segura de un territorio. Y vemos cómo está esta imagencita. Debemos un municipio con planificación y un municipio sin planificación, donde pues juegan papeles importantes instrumentos de planificación territorial y instrumentos de planificación territorial ambiental. Juega un rol muy importante el ordenamiento del territorio, el ordenamiento de las cuencas, que son parte fundamental en generar esos territorios o esa sostenibilidad territorial en los territorios. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo veo que don Ariel tiene como abierto el micrófono. Listo. Y de acuerdo a eso, quiero que veamos esto y generemos una discusión en torno a lo que generó una avenida torrencial en el municipio de Quetame, en el sector de Naranjal. Una avenida torrencial que pues todas las conocen como avalanchas, muchos las confundimos las avenidas torrenciales como crecientes súbitas. eh, las avenidas torrenciales prácticamente son el Piedemonte Llanero y toda esa zona de oriente de Cundinamarca es con amenaza alta por todas sus cuencas o sus grandes pendientes o sus zonas montañosas que generan esas avenidas torrenciales. El escenario de avenidas de riesgo de avenida torrencial en los municipios se da en municipios que tienen eh, cuencas
con una cadena montañosa alta y que pueden generar unas avenidas torrenciales donde esta está compuesta de una zona de iniciación, una zona de tránsito y una zona de depósito, y que pues que esa no zona de iniciación es la parte alta de las montañas, el tránsito es por donde está pasando y la zona como tal de depósito es al final donde llega, que es algo que vamos a ver acá en el tema que pasó en Quetame como tal, y vamos a generar esa discusión. Me disculparán el tema del anuncio, pero no pudimos quitar. Últimas noticias. Duracell es el patrocinador oficial de Williams Racing. Prueba Duracell Optimum, nuestro siguiente nivel de potencia. El reloj marcaba las 10:56 de la noche cuando la avalancha arrasó con todo a su paso. En solo 9 segundos tapó la vía en el puente El Naranjal del municipio de Quetame. No hubo tiempo de reacción. Como pudieron, algunos de los habitantes de la vereda buscaron refugio. De la casa de mi hermana para arriba, que es la otra damnificada, que ella se le cayó toda la casita. De ahí para arriba, sí, prácticamente toda la gente, todos son muertos. Ahí arriba, ahí tienen al pie de una casa, tienen como 11 muertos, todo lo más, hay niños. Otros no contaron con la misma suerte y quedaron atrapados bajo toneladas de lodo. Se encontraron unos cuerpos en el lugar, pues es bastante desalentador. Pues en nuestra profesión se siente una vez abrumado el no poder salvar las vidas. Los organismos de socorro que llegaron a la zona se encontraron con un panorama desolador. Casas destruidas, vehículos cubiertos por el lodo, vías arrasadas. Puede ser una tragedia anunciada con estas crecientes, con estos inviernos. Tengo la trazabilidad, se radican oficios, se generan compromisos y realmente el compromiso se queda en palabras y es doloroso para nosotros ver que hoy tengamos que vivir esta tragedia y estemos expuestos en próximos días a una en Puente Quetame similar o de mayor magnitud. Una cámara de noticias RCN recorrió la zona rural del Naranjal. Con la mañana se evidenció la magnitud de la tragedia. Estamos en este momento en un proceso de censo para poder identificar y establecer exactamente cuántas personas están desaparecidas. Estamos hablando también de un promedio de 35 personas que fueron remitidas y que fueron llevados a los diferentes sitios y que resultaron pues afectadas. Un promedio de aproximadamente también 20 viviendas que resultaron afectadas. Las labores de búsqueda y rescate continúan. Bomberos, Defensa Civil y la misma comunidad con sus manos ayuda a remover escombros en busca de alguna señal de vida. Los desaparecidos se cuentan por decenas. Tenemos amistades y todo allí en el Naranjal, pero pues todo quedó desaparecido, piedra sobre piedra, y demasiados muertos, demasiados desaparecidos, demasiada destrucción. Invías y Coviandina informaron que la vía al llano está totalmente cerrada a la altura del peaje Naranjal, donde una avalancha afectó uno de los puentes y cubrió varios vehículos de carga estacionados. La Fuerza Aérea indicó que ante el cierre de la carretera enviarían un avión de reconocimiento a la zona para tratar de establecer desde el aire la magnitud de la emergencia. Aquí seguimos, Noticias RCN, siempre acompañando a la gente en las situaciones difíciles. Es una tragedia que en este momento enluta la vereda El Naranjal. Más de 20 familias que en este momento están buscando a sus seres queridos y aquí está Noticias RCN haciendo presencia en los últimos años. Y les cuento, hemos estado en terremotos, en tomas, en atentados, pero esto lo llena a uno de dolor también y lo motiva a uno a trabajar por la gente, porque miren, hay caos, hay destrucción, hay lodo. Es una situación bastante compleja y difícil, así como quedó esta maquinaria que ustedes ven acá, que les mostrábamos ahora. Está gran parte de las viviendas de la vereda El Naranjal y lógicamente también todas las personas con mucho dolor buscando a sus seres queridos. Arturo, voy a pedirle que nos acompañe aquí porque vamos a mostrar cómo está el caudal del río.
Voy a entrar hasta esa parte, hasta esa zona. Es pantano, pero vamos a meternos por este pedacito de calle que había acá, de lo que quedó de la vía. Y miren, les vamos a mostrar el caudal. Arturo, quiero que mostremos cómo están las aguas, bastante crecidas. Y este fue el río, ahí ustedes lo ven, este fue el río que se creció. Y si mostramos un poco más acá, Arturo, el pantano todavía se ve, pantano bajando de toda esta ladera. Ahí ustedes lo ven, miren. Ahí está el agua bastante caudalosa de este afluente que viene desde lo alto de la montaña, cordillera oriental de Colombia, justo cuando se baja hacia la zona del Meta. Es impresionante la fuerza que lleva este río. Por lo general no es así, pero este caudal es el que ha causado la avalancha, que bajó con mucha fuerza. Profe Diego, ¿se detuvo el audio? Mostremos acá en esta zona cómo quedó destruido ese puente. Ahí está, ahí ustedes lo ven. Miren ese ramal. Eso denota la destrucción de todo lo que sucedió en la madrugada. Hacia las 11:15 de la noche se dio la alarma, la alerta a las autoridades. Se produjo esta avalancha que llevó destrucción, caos y dolor a muchas familias. 14 personas desaparecidas hasta el momento, fallecidas, y 20 personas desaparecidas. Arturo, miremos acá estos troncos. Mire, todo esto está lleno de troncos, de ramales, y así está la vía. Y al fondo, les vamos a mostrar a Arturo, al fondo está la vía cerrada. Esos son vehículos que vienen de Villavicencio y hasta ahí pueden llegar. Estamos a 1 hora de la capital de Meta y al igual a 1 hora del sector de Yomasa, en Bogotá, en el sur de Bogotá. Pero vamos a acercarnos nuevamente. Arturo, ven para acá, por favor, y vamos revisando cómo va bajando el agua. El agua está bajando con muchísima fuerza y ahí vemos este caudal. Miren, aquí podemos mostrar, Arturo, a la gente con la fuerza en la que está bajando el agua. Y ahí vemos cómo se ha llevado piedras enormes, gigantes. Arrasa con todo a su paso el agua que viene desde estas montañas. Es la situación que se está registrando aquí en la vía Bogotá-Villavicencio, pero quiero ir con mi compañero Jason, que también está, Jason Vera, en otro punto, en el PMU, donde también las autoridades han dado el reporte de lo que ha sucedido con esta tragedia que enluta los departamentos de Cundinamarca. Listo. De acuerdo lo explicamos, la interrupción en el desarrollo que genera un desastre y la interrupción de las condiciones deseadas de un territorio, de un municipio, y de acuerdo a lo que nosotros vimos en este video y que muchos de pronto estuvieron cerca del departamento o son cerca de este municipio donde se materializó este escenario de riesgo, un tema a discutir, un tema que no sé si ustedes de pronto recuerdan el desastre que generó Quebrada Blanca hace como 50 años, en un sector más abajo a la Quebrada Naranjal, donde también generó grandes pérdidas humanas en ese momento en la vía Bogotá-Villavicencio, donde en su momento se hablaba, no recuerdo muy bien, de la delimitación de la amenaza por Avenida Torrencial, que está delimitada como amenaza alta, todo ese sector, toda esa vereda del municipio, donde uno entra a generar una discusión importante en cómo incorporaron la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación, cómo esa zonificación de amenaza que hablaban en su momento, de acuerdo cuando se materializó este escenario de riesgo que está definido dentro de las delimitaciones de amenaza de un PONCA, cómo no se tuvieron en cuenta en la formulación de un plan municipal de gestión del riesgo, cómo no se articuló con otros escenarios que pudieran reducir la amenaza o reducir la vulnerabilidad en estos territorios.
y que pues se materializó y quedamos ahí, quedamos en 20, 34 personas muertas en ese sector, quedamos en lo que siempre se genera cuando se materializa un escenario de riesgo en Colombia, en unirnos y salir adelante bajo las capacidades de resiliencia de la comunidad, de los territorios y hacer atención por parte, pues, del sistema departamental, del sistema municipal en gestión del riesgo, del sistema nacional, en donde nos unimos todos porque en eso somos muy unidos en el país y generamos la atención de la emergencia, pero a hoy son problemas que se siguen viendo, el mismo sistema falla y aún tenemos problemas en este territorio. No sé si alguien quiere agregar algo con respecto a esta discusión y a este video. Jair, ¿vas a aportar? Aló. Profe, bueno, mientras tanto tenemos una reflexión de Daniela en el chat, quien nos indica que por qué con todos estos conocimientos de gestión del riesgo se siguen poniendo los gobernantes en riesgo la vida de las personas, o por qué con todo el conocimiento en gestión del riesgo los gobernantes siguen poniendo en riesgo la vida de las personas, a manera de pregunta. Y bueno, la Inge Catalina pues hace mención de que ella estuvo presente en el PMU en el caso que acabamos de ver y pues indica lo terrible que fue pues esta tragedia. Sí. Pues esos son temas de discusión que ahorita cuando hablemos de los procesos de gestión del riesgo y lo lleguemos al punto de lo que define el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, vamos a generar una reflexión sobre ello, sobre sobre las decisiones territoriales que llegan a tener escenarios de riesgo recurrentes, escenarios de riesgo o escenarios de multirriesgo, porque yo conozco muchos municipios del país multirriesgo, pues que se necesitan acciones, pero eso lo vamos a generar en una discusión ahorita cuando lleguemos a ese punto. Algo importante que yo les hablaba es que de gestión de riesgo de manera internacional se viene hablando hace muchos años, pero se ha materializado en unos acuerdos geopolíticos en temas de gestión de riesgo. El primero fue el marco de acción de Hyogo, firmado en Hyogo en el 2005, donde Colombia hizo parte de ese marco de acción de Hyogo, un marco de acción definido del 2005 a 2015 donde la principal o el principal objetivo de este marco de acción era aumentar la resiliencia de las naciones y de las comunidades frente a los desastres. Y tenía 5 propósitos fundamentales el marco de acción de Hyogo, y en ese marco de acción de Hyogo, el principal propósito que le dio, que fue una de las fuerzas para darle vida al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en Colombia, fue el primer propósito que era asegurar que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional y local. De acuerdo a eso, a todos los fenómenos que pasaron en Colombia, que lo vamos a ver más adelante, nace el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en Colombia a través de la Ley 1523 de 2012. Y pues otros propósitos que tenía el marco de acción de Hyogo importantes, que era pues identificar y evaluar y monitorear los escenarios de riesgo a través de los sistemas de alerta temprana, usar el conocimiento y la educación para generar resiliencia y cultura de seguridad en las poblaciones, reducir los factores de riesgo en los territorios y fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta en los territorios o en los países que hacían parte de este marco de acción que posteriormente pasó a ser el marco de acción Sendai, porque ya prácticamente cumplió su ciclo firmado en Sendai, Japón en el 2015, que ese marco de acción Sendai para la reducción del riesgo de desastres está enfocado esencialmente en en prevenir nuevos escenarios de riesgo, reducir los riesgos existentes y aumentar la resiliencia para proteger vidas,
medios de subsistencia y el patrimonio de las personas y las comunidades y los países. Y este marco de acción Sendai estableció 7 metas que están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenibles, que estas 7 metas hacen parte de las cumplimientos de algunos objetivos de desarrollo sostenible y que pues obviamente esto se generó una discusión en las oficinas de Naciones Unidas o en las asambleas de Naciones Unidas para la reducción del riesgo que hace las Naciones Unidas con referente a lo que generó el COVID-19. Eso fue una discusión amplia entre varias personas relevantes en la gestión del riesgo en el mundo y empezamos a ver cómo el COVID-19 afectó y cómo los desastres afectan las metas que generan como tal las 7 metas que tiene el marco Sendai. Y pues importante, esa ya no la cumplimos en el marco Sendai, reducir la mortalidad causada por los desastres en el mundo, disminuir el número de personas afectadas por los desastres, tampoco la hemos podido cumplir, reducir las pérdidas económicas relacionadas con los desastres a través del PIB, del Producto Interno Bruto Mundial, pues yo creo que ya todos sabemos cómo afectó el COVID en su momento, disminuir el daño a la infraestructura crítica, aumentar la cantidad de países con estrategias de reducción, mejorar la cooperación. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Y aumentar la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana. Estos marcos de acción Sendai, Colombia hace parte de estos marcos de acción Sendai. Tiene un monitor que podemos mirar Colombia que ha cumplido de estas 7 metas, donde podemos ver cuáles son esos compromisos y esos compromisos están alineados con el marco, con los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. Y como yo se los decía, parte de lo que les hablaba anteriormente, nace el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero antes de que llegáramos al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, nosotros pasamos por unos antecedentes normativos para llegar al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y por unas afectaciones o unos desastres en Colombia grandes que generaron unos cambios en la normatividad y a crear unas acciones para reducir el riesgo. Anteriormente, antes del decreto 93 del 98 con el 919, nos enfocábamos, era prácticamente a atender emergencias en el país. Después con el Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres, pues ya enfocamos un poco de temas de prevención de desastres y ya le damos un salto a la ley 1523 en el 2012, pero todo eso previo a unos acontecimientos en el país. El primer acontecimiento cuando Julio César Turbay era presidente entre 1978 y 1982, exactamente en 1979, el terremoto y el tsunami de la costa nariñense. Posteriormente, en el periodo de Belisario Betancur entre el 82 y el 85, más específicamente en el 83 el sismo de Popayán, y en el que el sismo de Popayán, ¿sí? Da como resultado el decreto 1547 del 84 que crea el Fondo Nacional para las Calamidades, porque anteriormente no se tenía nada para atender una emergencia o un desastre, y a raíz del sismo de Popayán, que pues yo tengo unos videos chéveres, pero pues el tiempo no nos da para ver el tema de videos y cómo lo comunicaron en su momento las emisoras del sector, da como resultado la creación del Fondo Nacional para las Calamidades. Pues posteriormente, menos mal ya se había creado, y en el año 85 se materializa la avalancha de Armero o la ARDE generado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, pues que ustedes conocen lo que generó este escenario de riesgo en el municipio de Armero. Posteriormente, entre el 86 y el 90, cuando Virgilio Barco, un fenómeno de la niña muy importante
afectó desde el 88 al 89 y dio como paso a algo que era bajo el decreto 919 del 89, es organizar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Y se dictan disposiciones. Pero hablábamos de prevención y de atención. No hablábamos de identificación y monitoreo del riesgo, que más adelante lo vamos a ver. Posteriormente, en el fenómeno del niño con el periodo de Gaviria, un fenómeno que yo creo que todos nos acordamos y es algo que se genera hasta risas cuando hablamos del fenómeno del niño, que muchos dicen, venga, es que usted estudió, hizo el bachillerato por radio cuando el racionamiento de César Gaviria, pues por esas afectaciones que generó en su momento y que posteriormente llegaron hasta prácticamente otro fenómeno del niño en 1997-1998, que crea como tal o adopta el Plan Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, le da origen a ese Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y que también se dio en marco de la avalancha del río Páez en el Cauca, que fue algo que también afectó, y posteriormente con Andrés Pastrana el terremoto del eje cafetero en el año 1999, el fenómeno de la niña fue 1999-2000, con Álvaro Uribe Vélez la erupción del volcán Galeras en el 2005-2006, pues que crean dentro de sus planes de desarrollo acciones para la atención de desastres en su momento, y que posteriormente al 2005 que se firma el marco de acción de Yogo, de la cual hace parte Colombia, y de las incidencias del fenómeno de la niña 2007-2008, de la erupción del Nevado del Huila, de la inundación de los ríos Cauca y Sinú en el 2007-2008, y posteriormente la cereza del pastel para crear el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo, fue el fenómeno de la niña 2010-2011. Ese fenómeno de la niña nos dio, y de acuerdo a ese compromiso internacional, nos dio paso a crear el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que nace a través de la Ley 1523 de 2012 y que establece pues todo el sistema como la Política Nacional para la Gestión del Riesgo en Colombia. ¿Sí? Y esa política tiene pues los antecedentes que les hablaba anteriormente, el de que a partir del decreto 1919 también la ley 46 del 98, el decreto 93 del 98 que era el Plan Nacional para la Prevención de Atención de Desastres, y que esa ley 1523 habla de algo muy importante, se divide en 8 capítulos, nosotros nos vamos a centrar en un capítulo muy importante, vamos a hablar del capítulo 3 de los instrumentos de planificación, pues porque es algo importante y que va muy relacionado con lo establecido en ustedes en el tema de los PONCAS, y pues vemos obviamente un capítulo 1 de principios y definiciones, un capítulo segundo que es toda la estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, cómo está compuesto, cómo la organización, cómo la dirección, cómo la coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, los instrumentos de planificación de gestión del riesgo y cómo se debe articular la gestión del riesgo en la planificación territorial, el capítulo 4 que habla de todos los sistemas de información, el capítulo 5 que habla todo lo que es la financiación para la gestión del riesgo de desastres o lo que conocemos en los territorios como los fondos municipales de gestión del riesgo. Cuando se declara en el capítulo 6 un desastre nacional, ¿quién puede declarar un desastre? ¿Quién declara una calamidad pública? ¿Bajo qué principios se declara un desastre o una calamidad pública? Los regímenes especiales cuando se declara desastre o calamidad pública a los territorios, y pues unas disposiciones finales es lo que hace parte de esta normatividad en todo el tema de gestión del riesgo de desastres en la ley 1523. Y empieza a dar unas responsabilidades y a hablar de algo que no nos gusta aceptar y que es difícil aceptar por parte de las comunidades, y es empezar a hablar quiénes hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Que esa parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo habla que son todas las entidades públicas, todas las entidades privadas, todas las entidades comunitarias y todo el nivel descentralizado como tal. Y empieza a hablar de algo muy importante que pues vamos a ver acá. Y empieza a trabajar esa política nacional para la gestión del riesgo en algo que es fundamental
que se entienda de parte de todas las vías, desde lo gubernamental y lo comunitario, y es que define el artículo primero de la Ley 1523 de 2012 que la gestión del riesgo es un proceso social, que todos nosotros hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ¿sí? Y que nosotros, comunidad, personas, todos hacemos parte de ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, las entidades públicas, las entidades privadas, todos hacemos parte de la gestión del riesgo. Y que ese proceso social que define la Ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo como ese proceso social, está orientado ¿a qué? A formular, a ejecutar y hacer seguimiento de evaluación de, ojo, planes e instrumentos de planificar, planes de políticas, de programas, de estrategias, de regulaciones y acciones y medidas de gestión de riesgo. ¿Encaminadas a qué? A 3 procesos que define la Ley 1523, que anteriormente no se hablaba. Anteriormente se hablaba de la prevención y atención de desastres. A partir de la Ley 1523 nace o establece 3 procesos para la gestión del riesgo de desastres en los territorios o a nivel nacional, que es el conocimiento del riesgo, las acciones de reducción del riesgo y las acciones de manejo de los desastres. Ahorita vamos a explicar porque sé que el profe les puso un micro reto con respecto a las medidas de prevención en cuanto a gestión del riesgo de acuerdo al fenómeno de la niña en las cuencas. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos procesos, qué subprocesos comprenden, qué se pueden hacer y qué hacen parte para que de pronto les aporte a ustedes. Y eso también lo van a ver en el módulo, en uno de los módulos del curso de Fundamentos en Gestión del Riesgo. Y que este proceso o este proceso de gestión del riesgo está enfocado, está enmarcado en unos principios de la gestión del riesgo. Son 15 principios, pero pues yo me voy a detener en algo, unos que nos hacen parte muy importante, y es el principio de la autoconservación, que es el principio cuarto, el principio de precaución, que es el principio número 8, de la sostenibilidad ambiental, que es el principio número 9, del principio 11, que es el sistémico, 12, que es el de la coordinación, 13, que es el de concurrencia, y 14, que es el de subsidiariedad. No quiere decir que los otros no sean importantes, no quiere decir que los otros principios no sean relevantes en los procesos de la gestión del riesgo en los territorios, pero pues tengo que generar algo, y el primero es el principio de autoconservación. ¿Por qué me enfoco primero en esto? Porque es que hay que también ser claros en que la responsabilidad de la gestión de riesgo, según lo establecido en el artículo primero y en el artículo segundo de la Ley 1523, habla que todos somos corresponsables en la gestión del riesgo en el territorio. Todos. Diego, Dalia, Diego, Catalina, todos hacemos parte, Miguel, Libardo, todos hacemos parte y somos corresponsables en la gestión del riesgo en el país. Y el principio de autoconservación, que dice, es que hay veces nosotros vamos y construimos una vivienda sobre la orilla del río, construimos sin sacar licencia de construcción, Dios mío, y entonces nadie mira las condiciones de amenaza de ese lugar donde usted de pronto compró su predio y construyó sin licencia, sino simplemente después una inundación se le afectó y se le llevó todos sus enseres, y entonces es culpa del Estado, ¿sí? Y ahí es donde generamos lo que decíamos anteriormente, que los desastres no son naturales porque hicimos una inadecuada urbanización en el territorio. Y ¿qué dice el principio de autoconservación en la Ley 1523? Todas las entidades públicas, privadas, la comunidad, las personas deben hacer acciones para autoprotegerse y autoconservarse, ¿sí? Y debe acatar lo que establezca las autoridades municipales o las autoridades en su territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo hacer acciones para autoprotegerme y autoconservarme, ¿sí? Y que yo debo acatar, ejemplo, algo que
que de pronto pasó y que es algo que es un análisis y no juzgo porque las necesidades, ya hablábamos algo de que jugaba un papel importante en los desastres, es las desigualdades y la pobreza. ¿Y por qué lo digo acá y me devuelvo a lo que pasó en Naranjal? Toda esa zona definida en la quebrada Naranjal estaba definida como amenaza alta por Avenida Torrencial. Y existieron varias fallas, y entre esas fallas está que no se cumplió el principio de autoconservación por parte de la comunidad. ¿Por qué no se hizo? Porque desafortunadamente la desigualdad y la pobreza pues y es lo que más genera desafortunadamente las muertes por desastres naturales, perdón, desastres en el país y en el mundo se dan es a población con unos niveles de desigualdad muy altos y unos niveles de pobreza altos. Por las mismas condiciones que por la necesidad de ocupar un territorio, de tener una vivienda para poder vivir, pues no miramos las condiciones de riesgo que tengo y simplemente me dedico a poder construir y tener donde vivir. Eso es algo importante. El principio de precaución habla de lo que deben hacer y de protección que deben hacer los territorios o las autoridades municipales o como sea para conservar y proteger la vida de las personas. No necesariamente se tienen que enfocar a, a atender, a tomar acciones cuando tengan los sustentos técnicos, no, se deben tomar porque primero es la vida de las personas y voy a traer acá un caso a colisión que pasó en un municipio de Cundinamarca que está afectado por la cuenca del río Bogotá y que hoy, por principio de precaución, ante, ante la materialización de un escenario de riesgo de desabastecimiento hídrico, declaró calamidad pública. ¿Por qué? Porque la red de aducción del acueducto municipal hoy está en riesgo de colapso. Esa red de aducción está en riesgo de colapso y ¿por qué? Por los procesos erosivos que está generando el río Bogotá en ese sector y que en el momento de que se materialice ese escenario de riesgo o que se genere la afectación, pues dejaría prácticamente a 18.000 personas sin agua potable y pues eso es una acción que hizo el municipio, amparados bajo el principio de precaución y de protección, declaró bajo concepto favorable y bajo los informes que estableció como tal el área técnica en su momento y bajo el concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo declararon calamidad pública. Eso que obliga a generar un plan de acción para la atención de la emergencia, para la recuperación, pero ¿a qué voy con esto? Para no extenderme hacia el tema de la calamidad pública, a que los territorios pueden actuar y tienen las herramientas de cómo actuar para evitar que se materialice un escenario de riesgo. ¿Sí? Desafortunadamente yo genero una crítica sin que de pronto eh, se generen de pronto inconformismos con lo que voy a decir, pero hay veces nosotros como comunidad nos gusta es que nos hagan las mejores fiestas en el municipio, que nos lleven al mejor cantante en el municipio y que desafortunadamente disfrutamos que nos lleven a Giovanni Ayala o al que sea por allá a las fiestas, pero en el momento de hacer acciones para reducir el riesgo, ahí sí el municipio no tiene plata y ahí sí no puede generar acciones para reducir esa amenaza o reducir esa vulnerabilidad que permita que tener territorios más seguros en su municipio. Y esa es yo siempre he dejado esta reflexión que nosotros tenemos que trabajar en temas de la gestión del riesgo en los territorios. Y pues ahí viene obviamente el principio de precaución, ahí viene el principio sistémico, que es el principio establecido para todo el tema de todo el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo, que es un sistema, la sostenibilidad ambiental, la conservación de los ecosistemas, los principios de coordinación, que es las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, bajo un principio está establecido, los principios de concurrencia, que es lo que activa
lo que activa usted por lo declara una calamidad pública o cuando un municipio sobrepasa sus capacidades de atención y de respuesta, entonces bajo el principio de concurrencia y subsidiariedad yo activo a entidades del mismo nivel o de nivel superior o nivel inferior para que bajo ese principio de concurrencia y subsidiariedad que la define en la ley 1523 como principio de subsidiariedad, ya sea positiva o negativa. Positiva es cuando esa subsidiariedad se genera a favor de atender, apoyar la atención de la emergencia, o negativa cuando se niega. Pero ¿a qué voy? Y ahí es donde es la pregunta de la compañera de que por qué los alcaldes no le ponen la atención al tema de gestión de riesgo y ponen en vías, pues es porque no le damos la relevancia al tema de la gestión del riesgo en el territorio, no le damos la importancia y le damos prioridades a otros temas que lo ven más relevantes para el municipio, pero que no le generamos la debida atención y la aplicación de todos estos procesos de gestión de riesgo. ¿Algún aporte hasta ahí? ¿Algún aporte? Sí, yo Sí, tengo, profe. bueno, una pregunta. Señora. Bueno, nosotros como consejeros, como sociedad civil, como entidades organizadas, ¿cómo podríamos empezar a generar un activismo frente a estos procesos o bueno, en el territorio qué podríamos hacer? Porque pues obviamente esto, no nos digamos mentiras, cuando uno trabaja es por amor a la causa, pero pues por conciencia, sí, ¿qué podríamos nosotros hacer? Porque es que mientras no hayan unos recursos, pues también es muy complicado que nosotros entremos como a chocar también con los, con los entes territoriales y decirles, venga, es que ustedes tienen que hacer las cosas porque es que si no lo hacen esto es lo que va a pasar, pero si ellos no lo quieren hacer, entonces uno bajo qué se puede amparar. Vean. Habla algo importante que es el principio quinto de la ley 1523, que es el principio participativo. Y también el artículo segundo de la ley 1523 habla de que nosotros todos somos corresponsables en la gestión del riesgo y algo que nace por allá como instrumentos posteriores son, ejemplo, en comunidades, los planes comunitarios de gestión del riesgo. Nosotros como organizaciones podemos, como organizaciones comunitarias, podemos, no necesariamente, mire, yo genero una discusión que es algo que alabo y es una discusión a modo personal, técnica, pero no, que se genera discusión y es algo importante. Si bien es cierto, vamos a hablar ahorita más adelante de los instrumentos de planificación territorial para la gestión del riesgo, hay algo que es todo lo que tiene que ver con la participación activa o los mapas comunitarios que está incentivando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Si bien es cierto, yo creo que de pronto muchos conocen los estudios básicos de riesgos amparados en la misma ley 1523, reglamentados bajo el decreto 1807 y posteriormente compilados en el decreto 1077, y de los estudios de riesgo de los PONCAS también. Ariel, ¿vas a aportar algo? Sí, sí, señor. Bueno, es que escuchando toda digamos, la metodología que nos está compartiendo, se me viene a colación de que hay, por ejemplo, estamos en unos territorios que lo básico para planificación están los esquemas de ordenamientos territoriales y desafortunadamente esos están colapsados. Hace 20 años que no se hace esta modificación de estos esquemas. Entonces, esto se convierte en un escudo porque lo que decía la compañera, uno no sabe cómo actuar ante los entes municipales porque ellos se escudan en cualquier cosa. Entonces queda uno maniatado viendo la situación de los impactos que estamos evidenciando frecuentemente con todo el cambio, digamos, climático que se está generando. Estamos en una amenaza. Por ejemplo, Medina, donde yo en este momento me encuentro,
pues tenemos unas amenazas que realmente perdimos los cauces de las cuencas del río, del Ponca, del río Umea. Entonces estamos en alerta, pero nadie hace nada. O sea, uno queda como, digamos, de una manera eh, atada, porque como dicen, ¿cómo operamos? ¿Sí? No tenemos las herramientas o no hemos podido encontrar ese eco con los alcaldes de turno para poder, como dicen, movilizar uno y poder uno alertar a las comunidades de cierta manera. Hay gente hay comunidades que no saben en este momento para qué es el Ponca, ni saben cómo opera, ni todo esto. Ese es un trabajo que hay que hacer articuladamente con los municipios, con los alcaldes de turno, con las administraciones, pero esto no se ha podido generar. Entonces, fácilmente uno se acerca a estos entes, pero ellos se hacen como a un lado, como que esto no interesa, y convierte los recursos digamos, que se tienen para esto porque hay recursos, los convierten en fiestas, como usted decía, contratan el mejor artista y ya, se fue la plata y no pasó nada. Entonces, eso sí es preocupante. Aquí nos preocupa bastante ese tema y lo que yo le decía, la incoherencia que hay con todo esto, porque realmente las amenazas que tenemos son con las industrias, con los sismos que se han habido frecuentemente, con la misma situación que se ha adelantado con las sísmicas, sobre unas fallas geológicas que tenemos aquí en la cordillera oriental, sobre el piedemonte llanero. Y pues ya las comunidades hoy día han hecho conciencia, pero entonces la pelea es con el mismo Estado, o sea, con el mismo gobierno, con las mismas industrias. Ya estamos, digamos, en ese choque, que esta gente, o sea, estas industrias quieren por encima de lo que sea desarrollar sus actividades para lucrarse y las comunidades preocupantes que no podemos hacer nada. Entonces quería agregar eso, profe. Gracias. Sí, sí, es algo importante, tenemos que tener muy en cuenta y hacérselo saber, y ustedes pueden estar amparados en la ley 1523 bajo el principio quinto de la ley, el principio, que los principios están definidos en el artículo tercero de la ley 1523, y el principio de participativo que establece la ley 1523, se lo voy a leer textualmente, establece y dice: es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres reconocer, facilitar, promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que ustedes están amparados bajo ese principio participativo establecido en el artículo tercero de la ley 1523, y que como también hacen parte del sistema y tenemos prácticamente unas responsabilidades o unas corresponsabilidades en temas de gestión de riesgo, pues nosotros podemos pues trabajar en temas de reducir el riesgo en mi territorio, en mi comunidad, los planes comunitarios o los planes barriales en gestión del riesgo son importantes. O sea, yo por ejemplo, en algo que vamos a hablar más adelante del monitoreo del riesgo, vamos a generar la discusión de los sistemas de alerta temprana, que todos piensan que el sistema de alerta temprana es poner una sirena y ya, y no es generar la articulación con todo un plan comunitario de gestión del riesgo que permita saber actuar, ¿sí? Pero es algo importante que ustedes deben tener. También el artículo 63 de la ley 1523 habla de las faltas y da una incorporación dentro de las faltas de los funcionarios o los servidores públicos en el tema de faltas disciplinarias cuando se incurren en cumplimiento de algunos temas de la ley 1523. Y algo importante con el tema que usted decía, con el tema de la industria. La industria está dependiendo del tipo de afectación que esté generando, y lo establece desde el artículo 42 de la ley 1523, reglamentado en el decreto 2157, y obliga a una serie de actividades económicas a generar los planes de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas, que estos planes de gestión del riesgo de entidades públicas y privadas están enfocados a reducir el riesgo por su actividad económica o lo que se pueda generar
hacia la actividad económica que genere el riesgo. Esos son temas que nosotros podemos hacer cumplir en los territorios. Marta, no sé qué vas a aportar. Sí, buenas noches, profe. Sí, con respecto a lo que estás hablando, es importante mencionar, bueno, yo trabajo para la Corporación Autónoma Regional y estamos trabajando el tema de los PONCA y pues como tenemos en cuenta que en Colombia se incorporó la gestión del riesgo y sus planes para los planes de los PONCAS, es importante también mencionar que para eso se construyeron también los consejos de cuenca como modelo participativo de la comunidad y todos los actores que desarrollan actividades en la cuenca. En este ítem es importante, bueno, mencionar que en estos consejos los entes territoriales, que son los que deberían estar más activos por todo el tema de la implementación en los EOTs y en los POT del instrumento que tenemos como planificación, que es el PONCA, para que tengan en cuenta en la gestión del riesgo, en la adecuación, ¿sí?, de los POTs. Entonces, nosotros con el Ministerio de Medio Ambiente estamos manejando una plataforma que se llama, es para el Sistema Integral de Recurso Hídrico. Nosotros trabajamos también con la cartografía para dejar la información y hacer todo ese protocolo que se debe hacer antes de, sí, para revisar cuál sería el riesgo, teniendo en cuenta la topografía, la caracterización geomorfológica. Entonces, se maneja un modelo digital, ¿sí?, del terreno en cuanto a cartografía. En esa cartografía tienen las capas donde se van a ver los riesgos por las amenazas, por avalancha, por sismo, por todos los riesgos que puede haber en el territorio, en una cuenca hidrográfica. Y esta información está quedando allí incorporada en esta plataforma donde todos los consejeros pueden acceder para revisar la información. Esta tarea la estoy haciendo yo muy juiciosa para el ministerio en cuanto a la gestión del riesgo, ¿sí? Ellos nos solicitan a nosotros la cartografía para que se puedan revisar, teniendo en cuenta la ola invernal, por ejemplo, de este último trimestre del año. Esa información ya quedó ahí cargada en esa página. Yo puedo compartirles el link para que puedan ingresar. Ahí está toda la información y de cada cuenca, ¿sí? Manejamos jurisdicción CAR, la de Río Negro, Alto Suárez, la de Bogotá, y es importante para que los consejeros, como son muy activos y participativos, conozcan esta información que se está llevando a esta plataforma con respecto a toda la información que se recopiló en la formulación de los PONCA, de la CAR. Y por eso es que yo hago el llamado a los entes territoriales siempre que se hagan cargo de lo que deben hacer como consejeros, porque se sabe que según la resolución 509 deben haber 3 alcaldías por consejo, para que ellos estén enterados de qué es lo que se está realizando, cuáles son los pasos que ya se realizaron en la ejecución del PONCA y cómo ellos lo pueden incorporar a sus municipios. Entonces, ese sí es como un llamado que yo hago, y los consejeros también lo han dicho aquí los compañeros, que son los que deberían estar en esta temática tan importante como es la gestión del riesgo. Gracias, profesora Laporte. Es que hay un problema importante. ¿Hay alguien más? Perdón. Profe Diego, no, pues mientras tanto también tengo acá el micrófono abierto de don Libardo Peña, que no sé si tiene deseos de intervenir, y don Luis Montaña, que también desea hacer un aporte. Don Libardo, lo escuchamos. Don Libardo. No, ya parece que cerró el micrófono. Don Luis me escribió por el chat que desea participar, hacer un aporte. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Todos me escuchan? Sí, señor. Un saludo aquí desde el municipio de Puerto Salgar. Como el profesor lo estaba mencionando ahorita y el tema de gestión de riesgo, aunque no es el ámbito donde yo me muevo, hago parte de la Oficina de Medio Ambiente. Sí hago parte de todos los procesos que se hacen, de todas las urgencias que se reciben los PQRs.
a nivel de las veredas, a nivel de las zonas rurales más distantes de nuestro municipio. Muchas veces la intención de las comunidades es prevenir, prevenir que ocurran estas tragedias que usted lo ha mencionado y el ejemplo que nos puso es muy evidente de lo de Quetame y lo que nos menciona de que muchas de las necesidades que tienen los pobladores que viven en esas regiones, especialmente en las partes más altas, de la necesidad de producir la comida o poder subir, tener un sustento para su familia, le hacen cometer errores graves en el manejo del suelo, el manejo del agua y el manejo de los recursos naturales en general. Pero muchas de esas tareas se pueden prevenir con un mínimo de inversión. Lo digo yo, comencé en este proceso en este año con las nuevas administraciones y casi siempre en la oficina de gestión de riesgo es con un mínimo personal y un mínimo recurso. ¿El recurso cuál es que se tiene? El humano. No hay un recurso económico adicional que permita que los municipios puedan atender cualquier tipo de emergencia, por más pequeña que ésta sea. Y la mayoría de las respuestas de los comités de gestión de riesgo se dan solamente cuando ocurre el suceso. No hay una prevención. Aunque lo mencionaba ahorita la compañera hace un momentico, tenemos los estudios, las amenazas, tenemos el análisis de estudios, unos documentos muy completos que nos previenen y nos dicen dónde está el riesgo, qué posibilidad tiene que ocurrencia y cómo podemos atenderlo, pero no nos dan la batuta o no nos dan la guía. Don Luis, don Luis. Sí, parece que se le cayó como la conexión a don Luis. Pues acá mientras de pronto llega don Luis, hay algo importante y es algo que es muy importante para los municipios que decía la compañera que trabaja en la Corporación Autónoma. Y pues sí, si bien es cierto, existe el protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los PONCAS, pues es importante darle una herramienta a la comunidad, a esos consejeros de Cuenca, y también darle una herramienta a los municipios para que le den cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la ley 1523, que es cómo incorporar todo el tema de gestión de riesgo en en temas de instrumentos del orden municipal, y que pues todos sabemos que el PONCA es un instrumento de de superior jerarquía a los instrumentos municipales, que pues se debe tener en cuenta y que hace parte a un aporte a los estudios básicos del riesgo de los municipios, que pueden tomar acciones dentro de los procesos de gestión de riesgo. Eh, Cuando desafortunadamente como que el tiempo no nos va a alcanzar y nos tocará en el próximo encuentro de gestión del riesgo, que es en enero, cuando ustedes ya hayan cursado el curso autogestionable, que es más para solventar esas dudas, eh, vamos a ver cómo es de esencial un plan municipal de gestión del riesgo en un territorio y cómo es esencial para la misma y que éste esté alineado con el instrumento de planificación departamental y nacional que permita gestionar recursos para hacer acciones de conocimiento, de reducción y de manejo. Pero antes no me quiero ir sin explicarles, y de pronto acá voy a acelerar un poquito la intervención para que les pueda aportar en el ejercicio del microreto que les dejó el profe, eh, no me acuerdo el nombre en este momento, pero para que puedan hacer el ejercicio. Y en ese sentido, el Sistema Nacional o la Ley 1523 crea tres procesos de la gestión del riesgo, que es el proceso del conocimiento del riesgo, el proceso de reducción del riesgo y el proceso de los manejos de los desastres. Y ese proceso tiene unos subprocesos. Y vamos a empezar con los subprocesos que tiene el proceso de conocimiento del riesgo. Y es la identificación y caracterización de los escenarios de riesgo. ¿Qué hace parte o qué acciones hacen parte de la identificación y caracterización de escenarios de riesgo? Pues de acuerdo a la recurrencia de los eventos, a la magnitud de los eventos en un territorio, que yo lo puedo ver con los históricos que tienen los cuerpos operativos, los bomberos, la defensa civil en su territorio, los mismos municipios tienen históricos. En el caso de no tener históricos, la misma Unidad Nacional tiene unos históricos de emergencias y desastres desde el año 1998 al 2023.
La unidad departamental de gestión de riesgo está trabajando la instauración de un sistema de información para que ustedes puedan tener identificados cuáles son esos escenarios de riesgo que se están identificando en el departamento de acuerdo a su recurrencia y a su magnitud. Y la caracterización de los mismos. ¿Qué es caracterizar un escenario de riesgo? Es caracterizar la vulnerabilidad. Acuérdense que cuando hablamos de la vulnerabilidad son los elementos expuestos. ¿Y qué es caracterizar un escenario de riesgo? Es saber cuántas viviendas, cuántas personas están expuestas a ese escenario de riesgo, cuántas viviendas, cuántos kilómetros de vía, cuántos kilómetros de red de servicios públicos, cuánta infraestructura indispensable, cuántas actividades económicas, qué infraestructura educativa, hospitalaria, todos los sectores económicos, qué ecosistemas, todo eso está en la caracterización de un escenario. ¿Sí? Y ya les voy a decir para qué me sirve esa identificación y esa caracterización de escenario de riesgo que me aporta a la formulación o estructuración de un plan municipal de gestión de riesgo de desastres. Posteriormente, los análisis y evaluaciones del riesgo, que es yo cómo hago un análisis y una evaluación, ahí entran los famosos estudios básicos de riesgo, ¿sí? Y también entra una parte de la caracterización y los mismos estudios de riesgo de los PONCA. Monitoreo del riesgo es algo importante que muchos confunden y que acá es un tema de discusión, son los famosos sistemas de alerta temprana. De pronto muchos confundimos que el sistema de alerta temprana hace parte del manejo de la emergencia, no, es de el monitoreo del riesgo. ¿Y para qué nos sirven los sistemas de alerta temprana? Para poder tomar decisiones de manera oportuna que permitan prevenir las pérdidas de vidas humanas, económicas y las que se tengan en un sitio específico. Que yo siempre genero que la discusión de los sistemas de alerta temprana, los sistemas de alerta temprana no se tienen que enfocar solamente, no se tienen que enfocar únicamente a poner el sensor que me mide el caudal del río, que me mide los caudales en una quebrada y que me van a meter una chicharra, no, es la articulación de ese sistema de monitoreo de riesgo con los planes comunitarios de gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque yo que saco, yo le pregunto a ustedes y ustedes hagan ese análisis, yo que saco con poner una alarma que me genere una chicharra en mi barrio, cuando yo no sé qué significa esa alarma, ¿sí? Cuando la gente no sabe qué significa cuando suena una, dos veces o tres veces la alarma, ¿sí? O la sirena, y pues yo sigo viendo televisión allá en la sala y pasó y se materializó el escenario de riesgo y generó la pérdida de muchas vidas humanas, ¿sí? Cuando yo no sé qué hacer en caso de que sí, sé que, uy, se vino la avenida torrencial, pero no sé por dónde coger, no sé hacia dónde debo evacuar, no sé cómo evacuar, no sé a quién tengo que sacar, pues eso es un tema que se tiene que alinear dentro de los planes comunitarios y no sé dónde se definió el punto de encuentro ni cómo puedo evacuar, entonces yo pienso y salgo y evacúo por donde creo y pum, por ahí pasó, era por donde pasaba la avenida torrencial y desafortunadamente pues no tenemos la persona. Entonces, es importante que esos sistemas de alerta temprana, uno, se construyan o se formulen o se establezcan con la comunidad y que se alineen con la comunidad en los planes comunitarios de gestión del riesgo, que permita saber cómo actuar y qué hacer en el caso de materializarse un escenario de riesgo. Miren, yo conozco el ejemplo desafortunado y triste de Naranjal, el desespero de la coordinadora de gestión del riesgo en su momento, publicando estados de WhatsApp como desde las 10 de la noche que evacuaran, que venía una bomba, le llamaban ellos, por la que de arriba de un municipio que ya no me acuerdo el nombre, que es de allá del oriente, y desafortunadamente no funcionó. Donde si tuviéramos un sistema de alerta temprana articulado con un sistema comunitario, hubiéramos logrado hacer algo, porque sí previeron, sí les notificaron que venía, que las fuertes lluvias se generaron, pero no tuvieron cómo comunicar el riesgo. Y que fuera una parte importante la comunicación del riesgo, darle a conocer a qué riesgos están expuestos, que permiten que
pues reducir las pérdidas humanas en un territorio. Y esos 5 subprocesos hacen parte del proceso de gestión del proceso de conocimiento del riesgo. Y encontramos algo que lo vamos a discutir ahorita, lo vamos a hablar para que ustedes lo puedan hacer con el microrreto del profesor, es todo el tema de intervención en el proceso de reducción del riesgo, que está compuesto por 3 subprocesos. El proceso de intervención prospectiva del riesgo o reducción prospectiva, como las conocemos, o reducción correctiva del riesgo. No me voy a detener un poco ahí porque ya se los voy a explicar en otra diapositiva. Y el proceso de protección financiera, que es un proceso importante que uno permite, ¿sí? En el tema de protección financiera, permite a los territorios a través de transferencia del riesgo, a través de créditos contingentes, a través de mismo fortalecimiento de los fondos municipales, poder atender la emergencia ante una materialización de un escenario de riesgo. La transferencia del riesgo está reglamentada y definida en la ley 1523. Hablamos de seguros paramétricos, inclusive Colombia tenía un seguro antisismo por sismo en el país. Desafortunadamente hace 6, 7 años no lo han vuelto a adquirir, pero pues eso previene para poder atender ante una emergencia y un desastre. Y pues seguros paramétricos que se pueden generar, o el incentivo de seguros, yo creo que ustedes ya ven transferencia al riesgo como muy similar a cuando ustedes tienen un seguro todo riesgo en un vehículo. Yo puedo asegurar también mis bienes y yo puedo incentivar la transferencia del riesgo a través del impuesto predial. Lo tiene Manizales en Colombia, hace transferencia a través del impuesto predial y el municipio aporta una parte, el resto lo pagan a través del impuesto predial, pero hace un aseguramiento ante la materialización del escenario de riesgo. Y pues la prospectiva, que ya la vamos a ver, y el proceso de manejo de los desastres, que hace parte 4 subprocesos, que es la preparación para la respuesta, la preparación para la recuperación, la ejecución de la respuesta y la ejecución de la recuperación. La preparación para la respuesta son acciones que están enfocadas al fortalecimiento de capacidades de los municipios para atender emergencias. La preparación para la respuesta hacen parte de los simulacros de evacuación en un territorio, que permite mejorar las capacidades de respuesta de una población, de los cuerpos operativos, de todo el sistema municipal ante un simulacro. Tengo la particularidad acá con la profe Dalia, que participamos en un ejercicio de un simulacro muy bonito con la hidroeléctrica El Quimbo en el Huila, donde nosotros hicimos el simulacro, prácticamente hicimos un trabajo con la comunidad, un trabajo que los simulacros dejan muchas vivencias y dejan muchas cosas por mejorar, que desafortunadamente eh, hay mucho por mejorar ante el tema de una evacuación y ante una emergencia, porque muchos los desconocemos, y hacia eso va la preparación para la respuesta, que va en marco de los planes municipales de gestión del riesgo. La preparación para la recuperación es cómo fortalezco y cómo me preparo para una recuperación, y todo lo que tiene que ver ejecución de respuesta y recuperación es cómo voy a atender la emergencia, cómo tengo que actuar, quiénes tienen que actuar, y eso se materializa bajo una estrategia municipal para la respuesta a emergencias y desastres. ¿Y qué está definido en esto? Que los protocolos por evento, o sea, ¿qué tengo que hacer si tengo una inundación en el municipio? Entonces, ¿qué me dice el protocolo por evento? Oiga, me define los niveles de alerta, alerta amarilla, alerta roja, alerta naranja, que eso es lo que yo siempre discuto, que los alcaldes salen y formulan un decreto de alerta. Estamos en alerta naranja, pero no saben por qué están en alerta naranja, ni en alerta roja, ni en alerta amarilla, y que todo tiene que estar alineado con la estrategia municipal de respuesta, con los niveles de alerta que hace eso, y cómo atendemos la emergencia cuando sobrepasa las capacidades del municipio para atender una emergencia ante un protocolo por evento específico. Y juega algo importante acá, que es del proceso del conocimiento, es la caracterización del escenario de riesgo. ¿Por qué? Porque ese protocolo por evento, ¿yo qué tengo que establecer? Sí, yo digo, oiga, ante el riesgo de inundación para el municipio de Villarriesgo, ¿sí? Para el escenario de riesgo por inundación tengo
tantas viviendas en amenaza alta o en riesgo de desastres, tantas personas, tantos niños, tantos adultos, tanta tercera edad. Y eso me permite establecer un protocolo para atender ese escenario de riesgo de acuerdo a esas caracterizaciones de ese escenario. A eso también se suma la ejecución de la respuesta, los protocolos por servicio de respuesta, los protocolos de evacuación, de búsqueda y rescate, todo eso juega ahí, todo eso es un paso a paso de cómo atender la respuesta y cómo ejecutar la recuperación. Que si yo no tengo un plan bien formulado, pues no voy a tener una estrategia de respuesta bien formulada. O el consultor que dice, venga, yo le hago la estrategia, pero no tiene plan, pues está vendiendo mentiras y pajaritos en el aire, porque si yo no tengo un plan, no puedo tener una estrategia. ¿Sí? Ese es el primer paso. Y de acuerdo a esto, estos son los procesos que llevan los subprocesos a cumplir el objetivo general del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo, y son objetivos específicos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. Y acá yo quisiera aportarles con el tema de la intervención prospectiva correctiva y para apoyarles para el tema del microrreto que les dejó el profesor, ¿sí? Y es algo que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. Y ya para terminar, les robo 5 minuticos más para no quitarles más tiempo si no hay inconveniente. No sé si hay inconveniente pasarme 5 minutos. ¿Puedo seguir, doctora Catalina? ¿O no tengo problema? Sí, profe, Vamos. creo que podemos tomarnos 5 minuticos adicionales para seguirle aportando a los consejeros, profe. Listo, gracias. Entonces, de acuerdo a esto, yo hay veces mis acciones no las puedo enfocar a reducir el riesgo, a reducir la amenaza. A veces no puedo reducir el riesgo por completo. Hay veces las acciones se tienen que enfocar a reducir o la vulnerabilidad, dependiendo del caso, o reducir la amenaza. Cuando, en un ejemplo, vamos a decir cuándo reducir la vulnerabilidad. Ejemplo, vámonos para el caso vámonos para el caso de Fusa, Casa de Lata. No sé si conozcan el caso de Casa de Lata en Fusagasugá. Yo no puedo reducir la amenaza porque ya se está generando el movimiento en masa. ¿Sí? Ya se está generando los movimientos de 10 centímetros al año en ese sector de Casa de Lata, vía Tibacuy, donde yo no puedo reducir la amenaza en ese sector. Entonces yo tengo que generarme a reducir la vulnerabilidad. ¿Sí? Y la vulnerabilidad, vamos a hablar con dos intervenciones en la vulnerabilidad o en los procesos que estábamos hablando anteriormente, que era la reducción correctiva y la reducción prospectiva. Entonces, como yo, ¿qué puedo hacer si se está moviendo 10 centímetros al año ese sector? Pues hacer un análisis, un ABR del sector o un estudio detallado del sector y definirse primero si es mitigable o no es mitigable el escenario de riesgo. Y de acuerdo si es mitigable me definirá unas obras, pero vámonos para el caso de Casa de Lata. Casa de Lata hicieron unos estudios de hace muchos años que en su momento vale mucho más, ¿sí? Generar las obras que generar un proceso de reasentamiento o reubicación. Entonces, nos vamos a generar todo el tema de las reubicaciones. Son procesos de intervención prospectiva y correctiva del riesgo, ¿sí? Un proceso de reducción correctiva del riesgo, que es la mitigación del riesgo actual. O sea, yo tengo que decir, oiga, yo tengo que reubicar la gente de Casa de Lata porque es un tema de reasentamiento, porque no puedo mitigar el riesgo y es el riesgo actual que tengo presente en el municipio, en ese sector. Ya, prevenir un riesgo a futuro de ese escenario de riesgo es generar temas de ordenamiento territorial, promoción de normas de urbanismo y de construcción que prohíban construir ahí, que se generen nuevos escenarios de riesgo. ¿Sí? Entonces vemos acá en esta filmina cómo las medidas no estructurales, ¿sí? Están en un color como rosa,
Vemos como las medidas estructurales están como en un color naranja y vemos como hay medidas de reducción de elementos expuestos que están en gris. Y entonces vamos a ver un poco rápidamente las medidas estructurales, que son la reducción correctiva estructural. ¿Qué hace parte de la reducción correctiva estructural? Las obras de estabilización, de protección, los jarillones, los muros de contención, todo el tema de bioingeniería, ahora llamados soluciones basadas en la naturaleza, hacen parte de la reducción correctiva del riesgo estructural. ¿Sí? La adecuación de cauces, hidráulica de cauces, hace parte de reducción correctiva del riesgo estructural. La recuperación ambiental de canteras, de todo lo que estén, es reducción correctiva estructural. Recuperación de humedales, reducción correctiva estructural. Recuperación de microcuencas urbanas y suburbanas, reducción de correctiva estructural. Todo lo que tiene que ver con reforestación de cuencas, todo lo que tiene que ver con reforzamiento estructural de edificaciones indispensables, de servicios públicos, todo el tema de manejo silvicultural de bosques, la adecuación de la recuperación de rondas hidráulicas, toda la conservación de áreas protegidas o por amenaza de riesgo, la conformación de zonas para disposición de residuos sobrantes de construcción también son zonas de reducción correctiva del riesgo estructural y vemos cómo las medidas no estructurales están proyectos productivos con la sociedad, divulgación y promoción de normas de urbanismo, todo lo de educación ambiental, todo lo de vigilancia y control urbano para que no construyan sobre ese sector, todo el tema de organización y capacitación de la comunidad, todo el tema de presupuestos participativos, todo el tema de capacitación en modelos de constructivos de vivienda, todo el diseño de obras de infraestructura industriales son parte no estructurales, la reglamentación de usos del suelo bajo el POT, la definición de uso de suelos de protección es una intervención prospectiva no estructural, ¿sí? Todo el tema de definición de zonas de expansión urbana es intervención prospectiva no estructural, la reglamentación de futuros desarrollos urbanísticos es prospectivo no estructural, la reglamentación de usos del suelo son prospectivos no estructurales y dentro de las intervenciones correctivas no estructurales tenemos la divulgación de las condiciones de riesgo, los comités de ayuda mutua en los municipios, los incentivos por la reducción de vulnerabilidad sísmica del sector privado y vigilancia y transporte en algunos sectores y todo el tema de capacitaciones. Esto es algo que se tiene que generar una discusión. Les pido disculpas por hablarlo así muy rápidamente, pero es algo que vamos a dejar, está claro dentro del curso de Fundamentos de Gestión del Riesgo para que puedan tener unos mejores conocimientos y un mejor desempeño en sus actividades como consejeros de Cuenca. De verdad, pedirles disculpas. Pensábamos avanzar un poco más, pero el tiempo no nos dio y pues en la próxima sesión terminaremos con lo que ya nos falta por avanzar y discutir sobre el tema de la inclusión de la gestión del riesgo en los instrumentos de planificación y hablar de los instrumentos de planificación de gestión del riesgo y los mecanismos de financiación. De verdad no sé si preguntas, les pido disculpas por haberme pasado 6 minutos. Profe, sí, ¿Sí? señor. Creo que para cerrar hay una pregunta bien interesante de parte de don Iván, quien pregunta, Diego, ¿cree que la planeación en los municipios de Cundinamarca es realmente adecuada y enfocada a la prevención del riesgo? Esa es la primera. ¿Y cuál es su punto de vista desde la planeación y la prevención de la gestión del riesgo en el papel que desempeñan los concejales? Son esas dos preguntitas, profe, ahí como para cerrar. ¿Ya la puedo ver acá? Esperamos, es que es tan Sí, larga la pregunta. están en el chat. La primera frente a que si considera que la planeación en los municipios de Cundinamarca es realmente adecuada y enfocada a la prevención de riesgos. ¿Cree que la planeación de riesgo está enfocada a la prevención de riesgo? Pues hay algo importante acá a tener en cuenta y es que desafortunadamente gran porcentaje, de pronto si la compañera Lacar está acá, de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios o de los planes de ordenamiento territorial de los municipios
eh, o planes básicos se encuentran, ya cumplieron su, su temporalidad. Todos sabemos que según la ley 388 los planes de ordenamiento territorial se formulan para 12 años, con unas revisiones excepcionales cuando no se cumplen los objetivos del POD o los planes de ejecuciones. Pero a la realidad del territorio aún es que aún hay gran cantidad de municipios de Cundinamarca que tienen desactualizado, como bien se conoce, sus planes de ordenamiento y que dentro de esa desactualización aún no se habla de escenarios de riesgo ni de amenaza ni categorización de la amenaza y como tal, eso limita un poco la planeación asertiva en un territorio que permita la planificación de la gestión del riesgo y la prevención. ¿Por qué? Porque si hay carencia de estudios básicos de riesgo y no han incorporado las zonificaciones de amenaza que tienen los mismos PONCAS, porque los PONCAS también definen una zonificación de amenaza en el suelo rural que complementa los estudios básicos de riesgo de los territorios y que al incorporarlos en el ordenamiento territorial se van a definir unas acciones dentro del plan de ejecución enfocadas a prevenir el riesgo en el territorio, y eso lo establece el artículo 39 y el artículo 40 de la ley 1523, y que a su vez si es incorporado esto en el ordenamiento, pues también como lo establece el artículo 40 y 39, se debe articular en los planes municipales de gestión de riesgo, y que son dos instrumentos que van por un caminos, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de instrumentos de planificación ambiental y todo eso. Vamos a ver que es importante porque tienen objetivos en común, metas en común, y que permiten generar territorios más seguros y resilientes en Cundinamarca, pero desafortunadamente por diferentes limitaciones aún no se tienen actualizados muchos ordenamientos en el territorio donde se debe incluir como mínimo los estudios básicos de riesgo para la revisión general o excepcional de los esquemas de ordenamiento o los temas de uso del suelo, y eso limita mucho, mucho más el tema de la una adecuada planeación en el territorio. ¿Y cuál es mi punto de vista desde la planeación y la prevención de la extensión de los concejales municipales o los concejales territoriales, a cuál de pronto hace parte? Bueno, los concejales, ¿cuál es la función de los concejales? Municipales, profe, acaban de responder. Eh, los, el tema de la planeación en los territorios con los consejos municipales, acordémonos que ellos hacen un control político también y hacen parte y son parte de los que hacen el estudio en el momento de hacer las revisiones generales o excepcionales de los POT y hacer la aprobación de estos, después de que surta todos los procesos, obviamente, de hacer una revisión general o excepcional del POT, que pase todas las instancias definidas en la ley 388, son los encargados de aprobar, pues obviamente los planes de ordenamiento territorial. Y yo siempre he dicho que uno de los papeles fundamentales y que hoy desafortunadamente gran parte del territorio cundinamarqués genera de una visión genera falencias en la visión de los modelos de ocupación de los territorios. Los modelos de ocupación de los territorios de acuerdo a su vocación territorial. Acordémonos que el plan de ordenamiento territorial es un instrumento a largo plazo que abarca 3 periodos constitucionales y que tiene un plan de ejecuciones de acuerdo a esos planes, a esa temporalidad de ese plan. Pero si nos vamos a ver, vemos que esos POD y esos planes de ejecución no están acordes a los modelos de ocupación de los territorios. Y no tienen en cuenta esos determinantes ambientales en muchos casos, a pesar de, o sí los tienen en cuenta porque pasan a un proceso de concertación con la autoridad ambiental, pero en el momento de, mire, yo siempre, a mi modo de vista personal, critico mucho eso porque el POD es un instrumento de planificación que tiene un plan de ejecuciones como lo tiene otro instrumento de planificación, pero desafortunadamente no se le hace el seguimiento y evaluación a los POD que permitan saber cuál es el estado del cumplimiento de esto y lo que se concertó con la autoridad ambiental. Y dentro de eso, pues hace parte de los determinantes ambientales y muchas cosas más
que aportan y no existe ese control para el cumplimiento y la aprobación de un plan de ordenamiento adecuado a las realidades de un territorio y a los modelos de ocupación de un territorio con las determinantes ambientales que dentro de esa hace parte de la gestión del riesgo. Alejandra Talero tiene alzada la mano. Gracias, profe. Profe, es que la pregunta va más hacia la profe Dalia y es si pudiera de pronto facilitarme la fecha de finalización del diplomado, dado que necesito programar unas clases el próximo año, entonces no sé si me pudiera dar como una fecha estimada para yo programarme. Gracias, profe. Ok, Alejandra. Bueno, ya déjame, damos acá cierre entonces y ya estoy contigo para indicarte la fecha aproximada de finalización. Gracias, Bueno, profe. señores consejeros, muchísimas gracias por su participación. Profesor Diego, muchas gracias por compartirnos pues todas sus experiencias y su conocimiento. Em, Agradecemos a todos por haber participado esta noche y recuerden entonces que el próximo 11 de diciembre nos volvemos a encontrar en una sesión nueva para el seminario relacionado con instrumentos de planificación. Entonces, pues estaré cargando también la grabación de esta sesión para de pronto aquellos consejeros que no pudieron asistir, la podemos compartir también a través del grupo para que ellos puedan revisarla y encontrarnos entonces el próximo 11. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para Feliz todos. noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, Gracias. profesor, por todo. Hasta luego. Muy Estamos bien, interesante. hasta Gracias a luego. todos. Una feliz noche. Muy Gracias interesante. a todos. Muy Muchas interesante. Gracias, gracias, profe. feliz Buenas noche. noches para todos. Bueno, hasta luego. Saludos a Feliz todos, noche. todo lado, todo el departamento. Mm.